Esta casa ya no es tuya. La frase resonó como un trueno dentro de la sala, pero lo que más me desgarró no fue la dureza de su voz, sino el hecho de que la dijo frente a mis nietos. Ellos estaban allí, con sus ojitos inocentes, mirando sin comprender del todo, y yo sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. No era solo un ataque contra mí, era una humillación pública, un intento de arrancarme la dignidad frente a quienes más amo. Sentí cómo la sangre me hervía, pero me quedé quieta, con las manos aferradas al respaldo de la silla para no temblar. Vi las lágrimas contenerse en los ojos de los pequeños, confundidos entre la voz de su padre y la mía, y supe que esa herida quedaría grabada en ellos. Y justo ahí entendí que debía contar esta historia, porque lo que viví no fue un simple conflicto familiar, fue un golpe directo al alma de una madre. Cada relato que comparto aquí es un puente hacia lo real, hacia lo que se siente y marca la vida. Si tú también quieres descubrir cómo termina esta verdad que a mí me cambió para siempre, suscríbete ahora. Te prometo que lo que viene no lo olvidarás. Porque aquel día, aunque él creyó que con una sola frase podía destruirme, no imaginaba que había un testamento guardado, esperando el momento exacto para hablar por mí y darle la lección más dura de su vida. El silencio que siguió fue aún más cruel que la frase misma. Mis nietos se quedaron quietos, como estatuas, con los ojos grandes y brillantes, intentando entender por qué su padre me hablaba con tanta dureza. La más pequeña apretó su muñeca contra el pecho, como si buscara refugio en ese pedazo de tela, mientras el mayor me miraba a mí, buscando respuestas que yo no podía darle en ese instante. Sentí cómo el aire en la sala se volvía espeso, difícil de respirar, cargado de vergüenza y dolor. Mi hijo, en cambio, permanecía erguido, convencido de que había ganado autoridad con su proclamación, sin darse cuenta de que lo único que había logrado era quebrar la confianza de sus propios hijos. Yo quería abrazarlos, decirles que todo estaría bien, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Solo pude acariciar la mesa con los dedos, aferrándome a ese gesto pequeño, para no dejarme vencer por las lágrimas. Fue entonces cuando descubrí que no era solo mi dignidad la que estaba en juego, sino también la memoria que ellos guardarían de mí. En sus caritas confundidas vi la urgencia de mantenerme firme, de demostrarles que no era débil, que aún había fuerza en mí. Ese silencio denso, cargado de miradas, se convirtió en el escenario perfecto para que el tiempo sembrara una semilla de verdad que pronto germinaría en el momento menos esperado, al abrir aquel testamento que cambiaría todo. Me quedé en silencio, pero por dentro un pensamiento me sostenía como un faro en medio de la tormenta: el testamento. Ese documento guardado con tanto celo que pocos sabían que existía, era mi escudo y mi esperanza. No estaba en un cajón cualquiera, ni en un sobre olvidado. Nos había protegido como quien guarda la última semilla de un árbol que no puede morir. Recordé el día en que mi esposo lo firmó, con la mano firme y la mirada clara, diciéndome al oído: cuando llegue la hora, este papel hablará por ti. Esa frase resonaba ahora en mi memoria como un susurro de fuerza. Mientras mi hijo creía haberme despojado delante de sus propios hijos, yo sabía que la verdadera sentencia aún no había sido pronunciada. No dije nada, no me defendí con palabras, porque entendí que el silencio era la mejor estrategia. Dejé que él se hundiera en su propia arrogancia, convencido de que había ganado, mientras yo acariciaba en mi mente el recuerdo de ese testamento sellado. Y mientras los ojos de mis nietos seguían fijos en mí, yo les regalé una sonrisa leve, tenue, casi imperceptible, como promesa de que pronto entenderían toda la verdad. El momento de abrir ese documento se acercaba, y con él la revelación que pondría cada cosa en su lugar. El día llegó con un aire extraño, como si hasta el viento supiera lo que estaba a punto de revelarse. Nos reunimos en la sala principal, los nietos sentados en un rincón en silencio, y él,
con los brazos cruzados, todavía convencido de que tendría la razón de su lado. Sobre la mesa, el sobre amarillento descansaba como una presencia viva, un testigo que había esperado demasiado tiempo. El notario lo tomó con cuidado, rasgó el sello con un gesto solemne y comenzó a desplegar las hojas. El crujido del papel sonó como un trueno en 1216, la habitación, y por un momento nadie respiró. Mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que cada palabra escrita ahí era la voz de mi esposo regresando para poner orden. Mi hijo, que minutos antes mantenía la mirada altiva, empezó a mostrar un temblor leve en sus manos, aunque intentara ocultarlo. El silencio era tan denso que hasta el tic-tac del reloj parecía retumbar en los oídos. Mis nietos miraban atentos, como si intuyeran que algo importante estaba por definirse. Y yo, sentada con las manos entrelazadas, solo esperaba. El notario aclaró la voz y empezó a leer. Yo, en plena conciencia y voluntad, esas primeras palabras bastaron para que todo se transformara. Lo que venía después sería el golpe que nadie, excepto yo, había previsto. La voz del notario llenaba la sala con un tono firme y sereno, cada palabra cayendo como un martillo que no dejaba espacio para dudas. Declaro, de manera irrevocable, que la propiedad ubicada en esta dirección quedará bajo el resguardo de mi esposa, quien la cuidó y mantuvo durante tantos años y que bajo ninguna circunstancia podrá ser desalojada o despojada de ella. Sentí un nudo en la garganta, pero no de dolor. Era alivio, era justicia. Miré a mis nietos y sus rostros se iluminaron con un destello de comprensión, como si de pronto entendieran que aquella casa seguía siendo nuestro refugio. Mi hijo, en cambio, se removía incómodo en la silla, bajando la mirada poco a poco. El color se le iba del rostro y la seguridad con la que había proclamado mi derrota se deshacía frente a todos, expuesta como un espejismo. Asimismo, continuó el notario, dejo constancia de que la herencia futura será evaluada en función del respeto y el cuidado demostrado hacia esta familia. Esa frase cayó como un golpe directo en su orgullo, porque no solo me protegía a mí, sino que señalaba claramente su falta de compasión. La sala entera parecía contener el aliento, incluso el reloj pareció detenerse. Yo no necesitaba decir nada. El testamento hablaba por mí con una contundencia imposible de negar. La última frase del notario cayó como un portazo definitivo. Cualquier intento de despojarla de este hogar será considerado una falta grave contra la voluntad expresada en este documento. Apenas terminó de leer, mi hijo se levantó de golpe, la silla rechinando contra el suelo como un grito desesperado. «Esto es injusto. No puede ser que todo esté en su favor», gritó, con las manos agitadas en el aire, como si pudiera atrapar palabras invisibles que lo salvaran. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos de rabia, y la voz temblaba entre furia y desesperación. Los nietos se encogieron en el rincón, asustados, y yo sentí una mezcla amarga de dolor y compasión, porque en ese momento, más que un hombre, parecía un niño perdido que no sabía aceptar un límite. Intentó arrebatar las hojas del testamento, pero el notario las sostuvo con firmeza, recordándole con voz fría: «Esto es un documento legal, señor, y debe respetarse». El silencio volvió a caer, aunque cargado de tensión. Yo no pronuncié palabra, porque comprendí que mi silencio era mi fuerza. Dejar que se enfrentara a la realidad sin mis gritos era el mayor castigo. Él respiraba agitadamente, derrotado ante la mirada de todos, y en su furia se revelaba su verdadera debilidad. Nunca imaginó que el testamento lo desarmaría de esa manera. Cuando el eco de sus gritos finalmente se apagó, la sala volvió a llenarse de un silencio distinto. Ya no era el silencio de la humillación, sino el de la justicia cumplida. Sentí cómo mis hombros se aflojaban, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando.
caminé lentamente hacia la ventana y corrí las cortinas, dejando que la luz de la tarde bañara cada rincón. El sol iluminó los muebles, las fotografías colgadas en la pared y hasta las pequeñas grietas que había aprendido a querer con el tiempo. Todo brillaba con una claridad nueva, como si la casa misma celebrara conmigo. Mis nietos se acercaron despacio y cuando los abracé, sentí que ese gesto devolvía un poco de la confianza que su padre les había arrebatado con sus palabras. «Todo está bien. Esta sigue siendo nuestra casa», les susurré, y al ver sus caritas tranquilizarse, confirmé que esa era la victoria más grande. Me senté en la silla que siempre ocupaba mi esposo, coloqué las manos sobre la mesa y cerré los ojos. Podía escucharlo en mi memoria, su voz firme diciéndome que jamás permitiera que me despojaran de lo nuestro. Y ahí estaba yo, cumpliendo esa promesa. No necesitaba alzar la voz ni discutir más. El testamento había hablado, y con él mi dignidad se reafirmaba. La casa volvía a ser mía, no solo por derecho, sino porque la vida me la devolvía con cada rayo de sol que entraba por esa ventana. Al día siguiente, la casa amaneció distinta, como si cada rincón hubiera recuperado su respiro. Me levanté temprano, encendí la cafetera y dejé que el aroma fuerte inundara la cocina. Ese olor tan familiar me recordó que aún estaba en mi lugar, en el corazón de mi hogar. Caminé hasta el patio con la regadera en la mano y rocié las plantas, observando cómo las gotas de agua resbalaban por las hojas verdes, brillando con la luz del sol. Era un espectáculo sencillo, pero en él descubrí un símbolo de resistencia. Esas raíces, como yo, habían sabido aferrarse a la tierra incluso en los momentos más duros. Volví adentro y pasé la mano por el marco de las fotografías colgadas, deteniéndome en aquella donde mi esposo sonreía con una serenidad que aún me daba fuerzas. Lo logré, murmuré en voz baja, como si pudiera escucharlo. Puse la mesa con cuidado, coloqué el mantel que tantas veces había compartido con mi familia, y mientras lo alisaba con las palmas de mis manos, comprendí que cada gesto cotidiano era una reafirmación de mi victoria. No necesitaba gritar ni alardear. Bastaba con seguir siendo yo, habitando este espacio con dignidad y gratitud. Esa rutina, que antes parecía común, ahora se había transformado en un ritual de resistencia, en la manera más sencilla y poderosa de decir, sigo aquí, y nadie podrá arrebatarme lo que construí con amor durante tantos años. Esa calma que comenzó a habitar la casa pronto se transformó en algo más profundo, en determinación. Ya no se trataba solo de mantener el lugar en orden o de recuperar la rutina perdida, sino de reafirmar mi derecho a existir aquí con dignidad. Me senté en la mecedora del porche, con una manta sobre las piernas, y mientras el sol descendía pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pensé en todo lo que había pasado. Mi hijo había intentado arrebatarme más que una casa. Quiso arrancarme la historia, los recuerdos y la esencia de lo que soy. Y aunque el testamento había puesto las cosas en su sitio, comprendí que no bastaba con tener un papel que me respaldara. Debía aprender a levantar la voz, a dejar claro que mi vida no dependía de la voluntad de otros. Miré el jardín, las flores que crecían pese al descuido de las estaciones, y me reconocí en ellas, fuerte, persistente, con raíces profundas que nadie podía arrancar. Tomé el contrato en mis manos y lo guardé con cuidado, pero esta vez no lo vi como un escudo, sino como un símbolo de mi fortaleza interior. En ese instante, me prometí que jamás volvería a permitir que el miedo o la ambición de alguien me hicieran dudar de mi valor. Porque la verdadera herencia no está en los bienes, sino en la dignidad que dejamos a quienes vienen detrás. Pasaron unos días antes de que volviera a presentarse en la casa. Esa vez no entró con pasos firmes ni con palabras de hierro. Llegó con los hombros caídos y una mirada que evitaba la mía.
Los niños lo acompañaban, y al verlo de pie en la puerta con el silencio colgando entre nosotros, supe que había algo distinto en él. ¿Podemos hablar?, dijo en voz baja, casi como un murmullo, pero lo suficiente para que mis nietos lo escucharan. Ellos se acercaron instintivamente hacia mí, buscando mi protección, y esa imagen me dolió más que cualquier insulto. Ver cómo el miedo los había marcado. Lo invité a pasar, aunque cada paso suyo sobre el suelo de madera hacía vibrar la tensión que flotaba en el aire. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma donde días antes había intentado humillarme. Esta vez, sin embargo, no había arrogancia en sus gestos, solo una mezcla de vergüenza y nerviosismo. Los niños se quedaron cerca, observando, como si supieran que lo que iba a ocurrir allí marcaría un antes y un después. Tomé aire y esperé a que hablara, porque no iba a regalarle el alivio de empezar yo. Su boca se abrió y cerró varias veces, luchando con palabras que parecían pesadas como piedras, hasta que finalmente las soltó. Me equivoqué. Su voz temblaba, pero aún así intentó sostener la mirada. Lo hice porque pensé que era lo correcto, porque sentí que nunca tuve un lugar aquí. Siempre fuiste tú y papá, y yo quedé al margen. Sus palabras se derramaban con torpeza, como si quisiera disfrazar la ambición con dolor. Mis nietos lo escuchaban atentos, confundidos, y yo entendí que ese momento era crucial. No podía permitir que crecieran creyendo que la traición podía justificarse con excusas. Tomé aire y con un tono firme pero sereno respondí: equivocarse no es querer dejar a tu madre en la calle frente a sus propios nietos. Eso no fue un error, fue una decisión fría, y las decisiones tienen consecuencias. Él bajó la mirada, pero yo continué, consciente de que cada palabra también era para los pequeños. La casa no es solo ladrillos y paredes, es el lugar donde se siembra respeto. Tú quisiste arrancarlo, y en ese acto te perdiste a ti mismo. Mis nietos se acercaron y apoyaron sus manitas en mi brazo, como si entendieran que esas palabras no eran un reproche cualquiera, sino una lección. Mi hijo apretó los puños, incapaz de replicar, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: vergüenza verdadera. Me incliné hacia adelante apoyando las manos sobre la mesa y hablé con un tono que no admitía réplica. Hijo, puedes equivocarte, puedes sentirte herido, pero lo que hiciste fue traición. No solo a mí, sino a tus propios hijos, que te vieron intentar arrancar el suelo bajo los pies de su abuela. Esa herida no se borra con disculpas fáciles. Él me miró, con los ojos húmedos, como si buscara una grieta en mi firmeza, pero no la encontró. Escúchame bien, continué, bajando la voz pero cargándola de peso. Si alguna vez vuelves a intentar algo parecido, no seré yo quien cierre la puerta. Serán tus hijos quienes te vean perder el respeto que todavía les queda por ti. Los niños, silenciosos, me miraban con un brillo en los ojos que era mezcla de sorpresa y alivio. Sabían que lo que yo decía era verdad. Mi hijo tragó saliva con dificultad, y en su gesto vi un temblor que nunca antes había notado. Miedo no a mí, sino a las consecuencias de su propio egoísmo. Me dolía decirlo, pero lo pronuncié con claridad. Te amo, y siempre serás mi hijo, pero no permitiré jamás que vuelvas a ponerme de rodillas. Esta casa es mi vida, mi refugio, y la dignidad que defiendo vale más que cualquier herencia. Si no lo entiendes, entonces ya no es mi corazón el que pierdes, sino el de tus hijos. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el reloj de la pared pareció detenerse. Y en medio de ese vacío, él bajó la cabeza, comprendiendo que esta vez no había marcha atrás. El límite estaba marcado, y sería inquebrantable. Cuando la puerta se cerró tras su partida, la casa recuperó un silencio diferente, un silencio que ya no dolía. Era paz,
Caminé despacio por la sala, pasando la mano por el respaldo de las sillas, por el mantel aún extendido sobre la mesa, y sentí que cada rincón me devolvía la calma que tanto había necesitado. Abrí las ventanas y dejé que la brisa fresca entrara, moviendo las cortinas como un suspiro largo y liberador. Los rayos del sol se filtraron, iluminando las fotografías en la pared, y por primera vez en mucho tiempo pude mirarlas sin sentir un nudo en la garganta. En cada imagen estaba la historia de este hogar, las risas, los abrazos, las celebraciones y también las despedidas. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana, observando cómo el jardín se teñía de tonos dorados. Los nietos jugaban afuera, corriendo entre las flores, y sus risas atravesaban los muros como música sanadora. Cerré los ojos y respiré hondo, comprendiendo que esa era mi victoria más profunda. No el papel del testamento, no las palabras legales, sino la certeza de que aún podía darles un lugar seguro, un refugio de amor. En ese instante entendí que había defendido mucho más que una casa. Había protegido la memoria de mi esposo, la inocencia de mis nietos y mi propia dignidad. La rutina volvió a mí como una vieja amiga, pero ahora tenía un brillo distinto. Cada gesto cotidiano se convirtió en un símbolo de victoria. Al preparar el desayuno, colocaba los platos sobre la mesa con un cuidado especial, como si cada cucharada fuese un recordatorio de que seguía en pie, en mi hogar. Al barrer los pasillos, escuchaba el sonido de la escoba contra el suelo como una música de resistencia, un ritmo que marcaba el compás de mi dignidad recuperada. Incluso al regar las plantas del patio, sentía que el agua no solo alimentaba sus raíces, sino también las mías, que seguían aferradas con fuerza a la tierra de esta casa. Mis nietos corrían alrededor, llenando el aire con risas que antes parecían lejanas y que ahora me devolvían esperanza. En la tarde, me sentaba junto a la ventana con mi tejido, y cada puntada era un hilo que cosía las heridas abiertas por la traición. Ya no lo hacía por costumbre, sino como una afirmación silenciosa. La vida seguía, y yo había elegido vivirla sin miedo. En cada rincón de la casa encontré un eco de resistencia, una prueba de que lo que se construye con amor no se destruye con ambición, y mientras el sol caía, dorando las paredes, comprendí que esas pequeñas acciones eran más valiosas que cualquier herencia material. Eran la semilla de la fortaleza que quería dejar a los que venían detrás. Esa noche, mientras la casa dormía en silencio y el reloj marcaba con calma el paso del tiempo, me quedé sola en la sala, con la lámpara encendida proyectando una luz suave sobre las paredes. Tenía el testamento en mis manos, doblado con cuidado, pero ya no lo veía como un simple papel que me defendía. Era un recordatorio de todo lo que había protegido con paciencia y coraje. Lo guardé en el cajón, cerrándolo despacio, y en ese gesto sentí que también cerraba un ciclo de dolor. Me miré en el espejo del pasillo y descubrí a una mujer distinta, marcada por las heridas, sí, pero también fortalecida por la dignidad recuperada. El recuerdo de mi hijo diciendo, «Esta casa ya no es tuya», seguía doliendo como una espina, pero ahora no me definía. Lo que me definía era haber resistido, haber protegido la memoria de mi esposo y el futuro de mis nietos. Afuera, la noche envolvía todo con su silencio profundo, y me pregunté si algún día él comprendería que lo perdió todo por no saber cuidar lo que realmente importa. Tal vez el tiempo le enseñe, tal vez nunca lo haga. Lo único cierto es que yo ya no tenía miedo, porque esta casa, más que paredes y techo, era mi historia, mi refugio y mi victoria. Y mientras la luz se apagaba lentamente, me quedé con una pregunta ardiendo en el pecho. ¿Qué duele más para una madre, perder una casa o darse cuenta de que un hijo olvidó el verdadero valor del amor?